Este próximo sábado, 17 de enero, Arman Tsarukyan tiene la posibilidad de convertirse en campeón del mundo del peso ligero en UFC. Lo haría después de tener 11 participaciones con 9 victorias y 2 derrotas en UFC. La última frente al polaco Gamrot en junio de 2022. Ahora busca una quinta victoria consecutiva que le convierta en campeón del mundo. Y de momento luce así. Y para analizar este camino al título vamos a analizar los combates más importantes marcados en el calendario de Arman Tsarukyan, incluyendo, por desgracia, la victoria frente a Joel Álvarez. Solo el polaco Gamrot, en lo que fue un auténtico duelo de herramientas, de lucha, de striking, de pateo, fue un combatazo, se llevó el combate frente a Arman Tsarukyan, pero también lo hizo Islam Makhachev, en lo que fue el debut de Arman Tsarukyan en UFC. Vaya debut, ¿eh? Pues se cierra el círculo de Islam a Islam y llega la oportunidad para Arman Tsarukyan. Se puede debutar de muchas maneras, pero hacerlo frente a Islam Makhachev es una forma de demostrar o de decirle al mundo que no le tienes miedo absolutamente a nada. Esto pasaba en abril de 2019. Era el debut, como decimos, del armenio en la compañía de Dana White. Y lo hacía demostrando que tiene muchas herramientas, demostrando que ya trabajaba el físico, muestra un cardio absoluto, que ahora comentaremos, porque tiene un pequeño matiz. Muestra personalidad y muestra saber estar un hombre que llegaba con cierta polémica, vamos a decir, a la compañía o a la élite, pero que en ese debut frente a Islam Makhachev tiene muy buenas maneras y le hacen llegar hasta el cuarto asalto, y esto es lo que quería matizar, en un estado físico muy bueno. A partir del cuarto da un pequeño bajón y ahí Islam termina de machacar, termina de finalizar la faena, pero podríamos decir que había un 2-2 en el marcador o algo muy parecido con la llegada de ese quinto asalto en lo que fue su debut y en el que, como decíamos, ya prometía. Dos apuntes rápidos de esto. Por un lado, me gusta mucho la forma que tiene de trabajar Islam. Estamos hablando de hace 5 años y ya se le ven algunos detalles, algunas maneras de campeonísimo. La paciencia, la capacidad de pensar. Siempre lo digo, lo difícil que es pensar mientras actúas. Bueno, pues Islam en ese combate ya tiene ese pozo. Y por otro lado, otro pequeño apunte, deciros que tenéis ese combate en YouTube, en la página de UFC, en el canal de UFC, muy recomendable verlo. El siguiente punto, y por desgracia, toca a uno de los nuestros, a Joel Álvarez, que ahora vive un momento dulce y que por aquel entonces estaba muy bien. Es más, llegaba de enfrentarse a Thiago Moisés en un combate en el que Joel Álvarez muestra striking, muestra codos, muestra lucha, muestra patadas, middles, high kicks, una variedad de recursos. Me acuerdo perfectamente de ese combate y la verdad que aquel día Joel Álvarez, para los que ya le conocíamos no, pero para el mundo yo creo que puso sobre el octágono un abanico de posibilidades, de herramientas, de capacidades, de creatividad que a mí personalmente me volvió a enamorar del trabajo del asturiano. Pero aquel día se cruzó con Arman Tsarukyan, un tipo que en muy poco, en prácticamente una semana, va a luchar por el cinturón. Y en una acción muy puntual que marcó mucho la imagen del combate. Hablamos de una acción en el primer asalto donde, después de me parece que un intento de low kick por parte de Joel, Arman Tsarukyan consigue llevar al asturiano al suelo. Ahí trabajando en el ground and pound, cerrando mucho los espacios en una distancia muy cortita, cruza un codo que da en esta zona por encima del ojo a Joel Álvarez. En ese momento, una explosión de sangre tiñe absolutamente el canva del octágono. Es increíble cómo sangra y aunque es muy espectacular y sin duda fue el inicio del fin para Joel, hay muchas veces que a lo mejor coge una vena muy pequeña en esta zona con muchísimo riego sanguíneo y el sangrado es muy grande, pero no tanto el daño. El caso es que eso no paraba de sangrar y aunque llegaron a la esquina, me parece que salió en un segundo asalto, eso volvió a seguir sangrando e imposibilitó que Joel pudiera trabajar de una forma, vamos a decir, normal, entre comillas. Entonces, bueno, pues Tsarukyan aprovechó, coló 2 o 3 manos, se fue al suelo y ahí lo llevó al suelo, empezó a trabajar y el árbitro paró el combate. Como decía, por desgracia salíamos en este recorrido de Arman Tsarukyan hacia el título, pero
Me parece que es una chinita en el camino de Joel, que no fue el mejor combate, que tuvo esa mala suerte de que el corte fuese terrible, pero ahora sí que estamos viendo otra vez al Joel que nos enamora y que gana, algo que es bastante habitual en el asturiano. Dicho esto, que me voy del tema, Arman Tsarukyan con esta victoria, con la quinta, sumaba una quinta, lo mismo que busca este sábado, con la diferencia de que en aquel entonces simplemente era seguir una progresión frente a un muy buen nombre como Joel, y que el sábado 17 de enero se juega el cinturón del ligero. Nos vamos a un tercer punto importante también en la vida de Arman Tsarukyan, y es esa segunda derrota frente al polaco Gamrot. Una derrota que también, por segunda vez dentro de UFC, llega a las cartulinas y que se da después de un auténtico espectáculo. En la lucha, especialmente en el middle kick, en el trabajo del cuerpo por parte de Tsarukyan, en las acciones, en la versatilidad de posibilidades que pusieron los dos. Es un combatazo, a mí me parece uno de los combates más polivalentes a la hora de analizar. Es decir, para un peleador nuevo, para un entrenador que quiera sacar detalles, es un auténtico combatazo. Y ahí, como decimos, llega la segunda derrota de Arman Tsarukyan. Dos detalles que quería apuntar y que tenía aquí para comentaros. El primero, y al que obviamente estarán muy atentos en la esquina de Islam. Ese amago de volea, de tirarla por encima y después ir al double leg. Lo hace mucho frente a Gamrot, lo hace mucho en sus acciones de combate, y puede ser una de las maneras de intentar ir a la lucha. Ir a la lucha frente a Islam, bueno, sabemos que este tipo, Arman, está muy bien preparado en ese aspecto también, y puede buscarle por ahí las cosquillas o simplemente llevar el combate a ese terreno para probarse, para ver sensaciones en algún momento del combate. Dicho esto, simplemente apuntarlo para que lo tengáis vosotros también ahí, al loro, que diría Laporta. Y la otra, en los middle kicks. Trabaja muchísimo el cuerpo. No es un golpe que veamos mucho, en el sentido de que es sencillo de proteger, puede ser más lesivo un trabajo continuo sobre la pierna delantera con el low kick, o puede ser simplemente un trabajo de low kick para terminar tirando algún high kick al final del asalto. Esto también se hace mucho. Pues esas dos acciones, yo en estos análisis, en estos 5 o 6 combates que me acabo de volver a ver de Arman Tsarukyan, me las he subrayado por encima del resto porque creo que son especialmente repetitivas. Ahora, ¿es esto suficiente para desfogar a Islam? Vamos a verlo. En el primer combate llega hasta el cuarto asalto con muy buenas maneras, con muy buen cardio, y es verdad que el cuarto y el quinto le pega un bajón importante, pero han pasado 5 años y la foto que hemos visto al principio del vídeo nos hace ver que Arman Tsarukyan luce muy bien. Y un último punto en el que quiero resumir esos últimos 4 combates que le darían con la victoria, posible victoria de ese próximo sábado, pues las 5 victorias seguidas al armenio. El primero fue contra Ismagulov en diciembre de 2022 por decisión. Después frente a Silva, Ground and Pound al final del tercer asalto. Frente a Darius, es la tercera seguida en la que consigue el performance, la actuación de la noche, ¿vale? Y después tiene ese último, que ha sido tal vez el más sonado, obviamente por enfrentarse a la leyenda frente a Charles Oliveira, que gana por decisión dividida. Esto fue en abril de hace un año, o sea, prácticamente hace 9 meses. Con esto, con esos 4 combates seguidos, ¿qué vemos? Pues vemos una acumulación de experiencia, de talento, de nombres, de probarse frente a leyendas. Y hay un crecimiento, una realidad que no digo que iguale la de Islam Makhachev, pero que sí que tiene mucho peso y argumentos. Y aquí es donde se igualan las fuerzas, porque las redes sociales no son la realidad. Sabemos que estos dos tipos entrenan muy fuerte independientemente de lo que muestren, de que tienen muchas armas y de que si esto va largo, ¿por qué no se le puede complicar a Islam Makhachev? Vamos a ver, porque ha acumulado un trayecto, ha acumulado un camino y unas sensaciones muy buenas Arman Tsarukyan en UFC, y ahora pues tiene la oportunidad de ponerle la guinda a toda esa trayectoria. Y así es Arman Tsarukyan, un tipo, como decimos, que ha construido su camino, que ha acumulado 3 performances, 3 actuaciones de la noche y una pelea de la noche en esos 11 combates,
que tiene una lucha, que tiene herramientas, esto es lo que acabamos de comentar, y que seguramente, pues con una buena estrategia, con una buena pizarra y un buen desarrollo de combate, tenga capacidad de contestar el trabajo de Islam Makhachev. Sé que muchos de vosotros, aunque falta prácticamente una semana, ya estáis pensando en ese combate, y es que va a ser un auténtico combatazo que, como siempre digo, estén los nuestros o no, hay que disfrutarlo. Es el deporte, son los mejores del mundo y tenemos una nueva oportunidad, eso sí, vía madrugón, de disfrutar de dos tipos que dentro de la jaula son absolutamente únicos. Arman Tsarukyan, Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, por el título de campeón del mundo de UFC en el peso ligero este próximo sábado 17 de enero. Por supuesto, os lo contamos en Jaula Magazine.